Hola, ¿me Ok, escuchan? sí, perfecto, María. Estamos en Ok, línea, dale. seguimos. Hola, Dani. Entonces, como estaba diciendo en la tanda anterior, con estas pruebas que hicimos en Carbonorca, nos sirvieron de justificativo para para plantear dos proyectos. Uno, de construir dos calcinadores de coque para producir 750.000 toneladas de coque calcinado. Y mientras hacíamos este proyecto, porque eran dos plantas nuevas, hacer calcinación en Provacin, que es una planta calcinadora de bauxita para producir sinter que se utiliza en la industria petrolera, y captar de ellos el know-how y el know-what sobre la calcinación del coque. ¿Okay? Entonces, ¿por qué lo hicimos? Bueno, porque el 100% del coque grado ánodo y de la brea de alquitrán de hulla que se utilizan en la industria del aluminio es importado, y porque también la antracita en Sidor es 100% importada, y el coque calcinado venezolano puede utilizarse en estas instalaciones. ¿Okay? Además, en las interrupciones de suministro de coque calcinado habían provocado la paralización de las operaciones en las industrias básicas en ese momento que estábamos planteando nosotros el proyecto, que era 2011, 2012, 2013. ¿Okay? El país estaba y tenía una inversión de 150 millones de dólares año comprando coque calcinado importado y 45 millones de dólares año en brea, que podríamos hacerlo aquí en el país. ¿Okay? Entonces, decidimos hacer las pruebas de calcinación en los hornos rotatorios de Provacin, y una fase 2 de hacer un intercambio de coque de petróleo verde con coque de petróleo calcinado mientras se construían las dos plantas de calcinación en Guayana para producir las 750.000 toneladas año de coque de petróleo calcinado que se necesitaba para Guayana. ¿Okay? Nosotros pensábamos que para el año 2017 ya tendríamos las pruebas de calcinación en Provacin y habríamos avanzado con el proyecto para las dos plantas de coque calcinado, para arrancarlas el año pasado. Pero eso no se dio. ¿Okay? Entonces, el proyecto de Provacin era adecuar las instalaciones de Provacin para calcinar coque. ¿Ok? Para calcinar 19.000 toneladas de coque verde en Provacin. ¿Okay? El objeto de tener know-how, know-what, tener un mayor entendimiento del proyecto, de la naturaleza de las plantas de calcinación de coque, y poder nutrir el proyecto de las plantas de calcinación que se estaba llevando a cabo en paralelo. ¿Eh? ¿Cómo íbamos a traer el coque verde del complejo industrial José Antonio Anzoátegui? Bueno, por cabotaje, ¿okay? Hasta el muelle de Alcázar, y de allí se trasladaba en camiones hasta la planta industrial de Provacin, y el coque calcinado se trasladaría en camiones hacia los usuarios finales. Ya dije que el propósito era el know-how y el know-what, o sea, para toda la región de Benalún, ¿ok? Y de Alcázar y de Carbonorca, ¿ok? Y el ciclo de vida del proyecto era predictivo, secuencial, ¿ok? No era iterativo, ¿ok? Similar a como hemos hecho los proyectos de construcción por tantos años. Ahora bien, esto que está aquí
era el cronograma que teníamos para el proyecto de calcinación de coque verde en PDVSA industrial en Provacín. ¿Okay? Ese proyecto, por alguna razón, se paralizó en el 2016. ¿Okay? Nosotros llegamos hasta la ingeniería conceptual y había que comprar algunos equipos para adecuarlo. ¿Okay? Teníamos la estructura organizativa donde el que estaba liderando eso era Petro-San Félix. ¿Por qué? Porque Petro-San Félix es responsable de su subproducto, ¿okay? Hasta que garantice que el subproducto está siendo utilizado adecuadamente en otro producto. ¿Okay? Estas que están aquí eran las bases para hacer el proyecto de calcinación, ¿okay? En Provacín, ¿okay? Estas que están aquí. ¿Okay? Entonces, con estas bases de este material resultante y las bases de este material de materia prima, nosotros hicimos una simulación computacional fluidodinámica para validar efectivamente que pudiésemos con esa infraestructura de Provacín realizar la calcinación. ¿Okay? Los principales retos eran un equipo de trabajo empresarial, multidisciplinario y multicultural, y hacer híbridos de normas, tanto las de PDVSA, Benalum, las de Carbonorca, las que estuvieran disponibles. ¿Okay? Lo que está marcado en azul pespunteado eran los equipos nuevos que teníamos que comprar para instalarlo en la planta en Provacín. ¿Ok? Y esto, lo que está en naranja, eran las adecuaciones. ¿Ok? Que teníamos que hacer en cada sector de la planta. Si no hacíamos este trabajo, difícilmente podríamos tener éxito en una calcinación del coque de manera segura y de acuerdo con los requerimientos ambientales. ¿Okay? Ya vemos, estas eran las típicas, los perfiles típicos de temperatura para calcinar el coque, ¿okay? Y teníamos que monitorear el horno rotatorio de calcinación de acuerdo con este perfil. Estos que están aquí son las características del horno de sinterización de Provacín, ¿okay? Que había que intervenirlo también desde el punto de vista mecánico para garantizar su confiabilidad operacional. Layout, donde estaba, que indica cuál iba a ser el área de calcinación y las otras áreas de operativas generales. ¿Okay? Esto que está aquí, pespunteado en azul, era la procura que teníamos que hacer para instalarlo. Lo pespunteado en naranja eran las adecuaciones que teníamos que hacer desde el punto de vista mecánico y de mantenimiento. Y esto eran las adecuaciones del terreno para el almacenamiento, tanto del coque calcinado como de la caliza, el yeso que íbamos a necesitar, y el almacenamiento del coque verde. ¿Sí? Esto eran las condiciones del calcinador cuando nosotros llegamos allá la primera vez, y estos son la tabla de riesgo que nosotros identificamos y la respuesta a cada uno de esos riesgos que identificamos en el momento en que estábamos haciendo este proyecto en el año 2015. ¿Okay? Entonces, ¿cuál es mi alerta aquí? ¿Okay?
Bueno, aquí está la línea de tiempo de cómo íbamos a hacer cada una de esas fases de este proyecto, ¿okay? Ya más en detalle. ¿Okay? Esto que está aquí es la alerta de un evento en Provacin, donde se hicieron pruebas de calcinación de coque sin haber adecuado la planta, ¿okay? De acuerdo con cómo está este proyecto. ¿Okay? Y aquí ustedes ven que este evento ocurrió el 18 de junio del 2021, donde se provocó un daño importante al horno rotatorio. ¿Okay? Y hubo la necesidad de llamar a los bomberos para atender esta situación. ¿Okay? Entonces, la cuestión es que al parecer se le fue asignada esta planta a Carbonorca para hacer estas pruebas, pero se desconoce si Carbonorca hizo los pasos que estaban pautados para la adecuación de esta planta y las inversiones que eran necesarias para adecuar esta planta y poder hacer la calcinación del coque como ellos mismos lo requerían para sus usos industriales en las plantas de aluminio. ¿Okay? Entonces, los factores de éxito para calcinar coque en el país, oye, tenemos que hacer un trabajo colaborativo y conjunto entre PDVSA, Provacin, las industrias básicas de la CBG. ¿Okay? ¿Por qué PDVSA? Porque es el generador de la materia prima. ¿Por qué Provacin? Porque allí es donde se va a transformar esa materia prima. ¿Por qué las empresas de CBG? Porque ellos son los usuarios finales. ¿Y con la pauta de quién? De los ministerios del ambiente, el Ministerio de Industria, el de Petróleo, el de Minería y el de Ciencia y Tecnología. Entonces, esto es una alerta que estoy haciendo. ¿Ve? Es necesario que la Comisión Presidencial Ali Rodríguez Araque haga una investigación de qué efectivamente es lo que, o sea, cómo se está abordando este proyecto. Porque, ¿qué pasa? Si yo lo hago a lo loco y no cumplo las pautas que he planificado originalmente, o entonces van a decir, mira, en Venezuela no se puede calcinar coque. Y seguimos importando. ¿Ves? Tenemos los retos para la movilización del coque en el país. ¿Eh? Y esto es lo que realmente ha impedido que cristalicen todo el abanico de opciones industriales que mostré yo en la primera tanda, para hacer uso industrial tanto del flexicoque como del coque de petróleo. ¿Eh? Entonces, ¿cuáles son mis recomendaciones? Bueno, primero reactivar el proyecto de la construcción de plantas termoeléctricas para generar electricidad y vapor. ¿Okay? Está bien que hayan instituciones de investigación que estén planteando nuevos y novedosos usos del coque de petróleo. Pero estas actividades requieren una atención particular porque atienden una necesidad que tiene el país que se refiere al suministro de electricidad para poder operar, ¿sí? Y para poder atender al ciudadano como es debido. ¿Sí? El otro es revisar el proyecto de adecuación de Provacin para ver en qué estatus verdaderamente está, qué modificaciones se hicieron, por qué se hicieron, cuáles son los riesgos asociados, en qué condición quedó la planta Provacin después del evento de junio. ¿Sí? Y exigir que haya un trabajo multidisciplinario, multiempresarial y con la participación de PDVSA y los ministerios. Y definitivamente no podemos dejar bajo la sombrilla de la empresa que está encargada de hacer el movimiento del coque y la adecuación de los puertos en el complejo industrial José Antonio Anzoátegui sin hacer una debida participación en calidad de influyentes
con esta empresa para ver qué es lo que está pasando. ¿Ves? Entonces, y a todas estas opciones hay que dársele el mayor peso a los factores de seguridad, de confiabilidad y de impacto ambiental. ¿Ves? Porque no estamos manejando un material que es harto conocido por nosotros. Este es un material corrosivo, material que genera, que tiene un comportamiento eléctrico distinto, ¿okay? Y el cual ha ocasionado en múltiples ocasiones, ha ocasionado incendios en las cintas transportadoras de coque, en el sistema de manejo de sólidos. Y no es obvio, ¿okay? No, y yo lo digo, no es obvio los procesos de calcinación del coque. El coque de petróleo tiene su know-how y su know-what que nosotros, los venezolanos, debemos conocer y debemos familiarizarnos. Bueno, y esto es lo que yo quería compartir con ustedes, y quiero saber, primero darles las gracias a Numa por darme la oportunidad de conversar con ustedes sobre este tema, y quiero saber qué se llevan y qué preguntas tienen. Ok, María, bueno, muchas gracias por tu exposición, tanto en la primera como en la segunda tanda, y los micrófonos de los que participaron tanto en la primera como en la segunda tanda, todas las dudas, inquietudes que tengan sobre su situación, bueno, tienen los micrófonos abiertos. Aquí veo al señor embajador de Venezuela en Chile. ¿Cómo está, señor embajador? Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Saludos a todos. Muchas gracias, María Isabel. De nada. Entonces, bueno, siempre a la orden. Estamos abiertos. Yo te voy a hacer una pregunta ahorita, ¿no? Con la parte del coque calcinado, sobre los problemas que se presentaron ahí en estas pruebas que se hicieron y las cuales tú pusiste ahorita. El diferencial de precio es bastante notable, de acuerdo a lo que presentaste en la primera tabla, tener este coque calcinado versus el coque PET o el coque aguja que normalmente que se está comercializando. Ahora, yo tengo una información desde el año pasado muy reciente, que los volúmenes de coque que actualmente, sobre todo los que están almacenados en spot, de los cuales tú dijiste que era el 64 o el 74% del coque producido en el país, ya están vendidos. O sea, la información que me dieron fue que el proyecto que está ahorita, que por cierto que comenzó la semana pasada nuevamente a vender coque, a exportar coque venezolano, vía el nuevo proyecto que se instaló ahí, que lo tiene una empresa, Maroica específicamente, la empresa que está manejando esa parte de ese coque está ahí. Bueno, ellos aparentemente tienen comprometido todo ese volumen de coque en Venezuela. Ahora, una reactivación plena de todos los mejoradores nuevamente, llegar a esas 20.000 toneladas que se produjeron en el pasado de coque. Sería importante ver si realmente actualmente es verdad el compromiso de exportación que se tiene con ese coque, porque si no, todos estos proyectos que se manejaron en el pasado y que, como tú mencionaste, dejaron, por alguna razón, alguien nos mandó a paralizar, no se sabe quién, siempre hay una mano mágica que mueve las cosas. Es preocupante, porque si tenemos un potencial altísimo, sobre todo con el diferencial de precios de 50, 60 dólares, a casi 300 dólares para el coque calcinado. Imagínate el coque aguja que anda por arriba de los 1.000, creo que de los $1.000. $1.000 que mencionaste. Entonces, el potencial que tenemos nosotros, solamente con un subproducto del petróleo, que en el pasado fue visto como eso, como un subproducto y que no se le dio valor agregado, hoy en día, bueno, es casi un lomito, ¿no? Para muchos exportadores que vienen a buscar esta materia prima en Venezuela. Sí, bueno, ¿cuál es mi recomendación? Mi recomendación es lo siguiente, en ese aspecto, Numa. Primero, revisar los convenios de comercialización de coque cuando se diseñaron los mejoradores. Eso se hicieron por un periodo de 20 años. ¿Ok? Entonces, en el 2014, esos convenios
se iban a revisar de manera tal de que las cláusulas no fuesen tan leoninas y Venezuela pudiese utilizar el coque que necesitaba para mejorar su matriz energética nacional. ¿Okay? Entonces, una acción que pudiese hacer el comité es solicitar que los documentos asociados a las cláusulas de comercialización de coque que se renovaron en el 2014, porque todos esos mejoradores tuvieron que renovar esos convenios entre el año 2013 y 2014. ¿Okay? Ese es uno. ¿Okay? Dos, cuando nosotros estábamos haciendo estábamos buscando las 11.000 toneladas de coque para hacer la prueba industrial en Carbonor, lo que nos decían era también, todo el coque está vendido. ¿Okay? Yo solicitaba, ok, dame la prueba donde efectivamente tú tienes los compromisos, ¿okay? Así sean los memorándum de entendimiento que tuviesen alguna vinculación legal que impidiese que yo procesara 11.000 toneladas de coque en el país. ¿Ve? Y lo que conseguimos fue, la solución que conseguimos fue sacar las 11.000 toneladas de San Félix, desde San Félix. ¿Por qué? Porque en ese momento ese era el mejorador que era 100% PDVSA. ¿Eh? ¿Por qué? Porque los otros tres mejoradores, como tenían socio, el socio B, decía no, yo me apego a las cláusulas de comercialización de coque que tiene el proyecto y esas cláusulas no permiten que se utilice coque. Entonces, yo solicitaría como comisión presidencial a Ali Rodríguez Araque una explicación, una aclaratoria de eso. ¿Ves? Perfecto. El otro punto... ¿Y por qué lo planteo, Numa? ¿Okay? Porque a mí me parece que eso es antisoberano. ¿Ves? Que si yo estoy produciendo un material que para mí es estratégico, porque contiene vanadium, níquel, y tiene poder energético que me permite a mí resolver una situación energética dentro de mi país, ¿okay? A mí me parece que es antisoberano que yo tome acciones que van en contra de estos tres puntos que yo mencioné. Sí, correcto. El otro punto es con la calidad del coque aguja, que creo que se produce en el flexicoque de Amuay, ¿no? CRP. Esto tiene que ver... El coque, ya te digo, déjame irme para atrás. Ajá. El flexicoque, dices tú, el sí, que yo produzco en Amuay. Sí. Ajá. Que tiene características para producir el coque grado aguja, ¿no? Que tiene mucho no, más ninguno de los coques venezolano tiene capacidad para producir coque grado aguja, porque ese viene de una corriente hidrotratada, ¿ves? Okay. Entonces, esa esa capacidad no la tiene ninguno de los cockers que están aquí en Venezuela. Ok, perfecto, aclarado. El otro, quizás el más preocupante de todo, es la parte de los metales. En el caso de níquel y vanadio, cuando se hace el proceso de calcinación. En este proceso de calcinación, ¿esos metales quedan en ese grado de coque o son separados realmente? No lo vi en el proceso. En el proceso de calcinación, fíjate tú, estamos hablando
en el coque de petróleo retardado, el contenido de metales está en ppm, ¿ok? Vamos a, fíjate, son 1976 ppm de vanadio, ¿ok? Entre 1800 y 2900 ppm de vanadio, y de níquel son 441 a 516, ¿ok? El coque verde, ¿sí? Y el aumento del contenido de vanadio en el crudo, ¿ok? En el coque verde, en el coque verde, está siendo importante con el tiempo. ¿Qué están haciendo los chinos? Los chinos están vendiendo aleaciones de aluminio con vanadio. ¿Por qué? Porque ahí, cuando en la década de los 90, nosotros hicimos la evaluación de R&D Carbon para producir 500 ánodos de base carbón con coque de petróleo calcinado, y lo que produjimos en esas instalaciones fue una aleación de vanadio y de aluminio con vanadio que es resistente estructuralmente y puede tener aplicaciones en la industria de la construcción. Entonces, esa patente se venció, pero esa patente la tomaron los chinos y ellos venden aleaciones de aluminio con vanadio. ¿Por qué nosotros no hacemos lo mismo? Claro. Bueno, alguno de los participantes, si tiene alguna inquietud o duda o pregunta, María, puede hacerlo. A ver, yo no estuve en la primera tanda, ¿no? María Isabel, solamente a título de super sintético, ¿cuáles son yo entiendo que los derivados, pues la charla era para eso, ¿no? Entiendo que es el vanadio, el azufre, el níquel, son estos, ¿no? Esencialmente. Sí. Que son derivados, no son productos que se logran a través de un proceso del coque como así, como tal. Mira, te voy a explicar. Los metales están formando parte intrínseca del coque, ¿ok? Y es necesario manejarlos, pues, ¿ok? Para la industria del aluminio, el alto contenido de vanadio impacta en la reactividad del ánodo y lo que hace es que se consume más rápidamente, ¿ok? Pero esa situación de la industria del aluminio, ya ellos la están viviendo porque el coque calcinado que ellos compran para producir ánodos base carbón, viene ya con alto contenido de vanadio. ¿Sí me explico? Entonces, eso es una situación. El contenido de azufre, ¿okay? Es también una parte intrínseca. Fíjate, el azufre en el coque está entre 4,7, 4,6, 4,8, 4,9. El más bajito es Cardón, que es 3,7, pero es por el tipo de crudo que Cardón estaba procesando en el momento en que nosotros hicimos estas pruebas, ¿ok? Ahora bien, cuando yo voy a hacer generación de electricidad, ¿ok? Este contenido de azufre me puede traer consecuencias negativas desde el punto de vista ambiental. ¿Qué hago yo para paliar esta situación? Utilizo óxido de calcio, inyección de óxido de calcio. ¿Para qué? Para formar sulfato de calcio. Y ese sulfato de calcio es yeso,
que yo utilizo luego en la industria de la construcción. ¿Ves? Y eso es lo que hace Nisco, que es una empresa que que el 49,5% de las acciones le pertenecen a Citgo. ¿Okay? Que Citgo, no sé la situación, o sea, ahorita Citgo es de PDVSA, así digan que ya no lo es, que todavía eso no se ha resuelto, pero mientras se resuelve, Citgo pertenece a PDVSA. ¿Ves? Y yo tengo la potestad de solicitar a realizar una visita a Nisco, ¿ves? Para ver cómo ellos manejan el coque de petróleo, que lo utilizan 100% para generar electricidad y vapor. Y ese es uno de los negocios más beneficiosos para la corporación. También, ¿ves? Porque yo estoy vendiendo vapor y estoy vendiendo electricidad, ¿ves? A partir de un coque de petróleo, ¿ves? Cuyo precio, como lo estoy metiendo como socio, ¿ves? Yo hasta la podría decir que lo estoy metiendo a cero valor, porque estoy haciendo una utilización de un subproducto le estoy haciendo una utilización industrial, ¿sí? En cuanto al vanadio y al níquel, ¿okay? Que yo puedo aprovechar el flexicoque, donde tengo 9% de vanadio en forma de pentóxido de vanadio, ¿sí? Y tengo 1% de vanadio en forma de B2O2, ¿ok? La producción de vanadio. En la última vez que revisé cuánto costaba extraer vanadio de las minas, costaba 6 libras, 6 dólares la libra, ¿okay? 6 dólares la libra. Extraer una libra costaba 6 dólares, ¿okay? Cuando yo, por procesos de lixiviación con agua caliente y ácido sulfúrico, yo obtengo un rendimiento de extracción del pentóxido de vanadio del flexicoque de un 70%. Entonces, oye, yo creo que yo puedo ajustar mis economías, ¿ves? Para extraer el vanadio y para venderlo, o sea, entregárselo a la industria siderúrgica que utilizan el vanadio para producir acero de baja aleación, de alta resistencia y baja aleación. ¿Ves? ¿Y a cómo, María Isabel, tú dices que 6 dólares una libra extraído en mina? Sí. ¿Y cuántos dólares extraído del coque? Es nada, porque tú lo que haces lixiviar el flexicoque, que lo sacas del gasificador o lo sacas del reactor. Ok, voy a otra pregunta de tipo para los procedimientos, ¿no? Que cuando afirmaste o afirmas que se firmó un memorando antisoberano, antipatriota, pues. Entonces te hago una pregunta, ¿quién firmó ese memorando? Porque hay un problema grave en PDVSA, ¿no? Muy grave, con las compras. Porque Numa te puede hablar de la ocupación y la preocupación mía, no por PDVSA, sino por el petróleo, sino por la industria petrolera. Resulta ser que hay una cantidad de presos, de funcionarios de cuarto y quinto nivel que pueden firmar así alegremente una licitación, una compra por 90, por 100 millones de dólares. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso, por Dios? ¿Será que los presidentes, el presidente, el director, no sé qué cosa, el vicepresidente no puede firmar eso y asumir responsabilidad, sino que se lo entregan a un funcionario de quinto nivel? ¿Qué ha pasado con ese memorándum, no? ¿Quién firmó ese memorándum? Entonces ahí aparece Pedro Pérez. ¿Quién es Pedro Pérez? El jefe del depósito de no sé qué cosa de tal
allá en José o en tal. Nunca aparecen los jefes firmando eso. O sea, ¿quién firmó? Te pregunto, si tienes la respuesta, ¿quién firmó eso? No, yo no tengo esa respuesta. Por eso, a mí me parece que es importante, que preguntemos, ¿ok? Y hagamos una investigación, indaguemos, ¿ves? ¿Qué función tiene la Comisión Presidencial Ali Rodríguez Araque si no está a modo de observación, como un influyente? Oye, mira, explícame, ¿qué es esto? ¿Cómo podemos resolver para que se pueda utilizar el coque en el país? ¿Eh? Claro, mira, yo creo, o sea, oyéndote así, porque yo no puedo estar en la primera tanda, ¿no? Con estos productos que uno sabe que en el mercado eso tiene un valor estratégico, imagínate el vanadio, ¿para qué tanta gente? El vanadio como el coltan, ¿no? El vanadio es como el coltan, sí señor. Sí, tiene un valor altísimo, entonces que se hagan estas cosas contra la República, contra la Nación, no, esto no tiene nombre. Mire, yo sigo ofreciéndome, Numa y compañeros, para el contacto con el ministro Aizami, con el contacto con la vicepresidenta Delcy Rodríguez, que es la que preside la comisión Ali Rodríguez. Es más, esta semana terminó de irse el equipo rector de la Cancillería con Jorge Arriaza, que se interesa por estos temas también, pero muchísimo. De hecho, lo han designado ministro de Industria. Y se lleva un equipo con el que tengo las mejores relaciones. Porque, por supuesto, como embajador, tengo que tener buenas relaciones con mi Cancillería, ¿no? Correcto. Entonces me ofrezco vicepresidenta Delcy Rodríguez, ministro Tarek Aizami y ahora con el ministro para todos estos temas, no es solamente esto, ¿no? Y no, como lamentablemente no se pudo conectar Samuel, yo creo que este asunto tendría él, porque entiendo que él está trabajando en el mapa general de problemas, soluciones, etcétera, ¿no? Correcto. Entonces, para que incluya esto del coque también, pues. Bueno, esto no es un problema. Yo con mucho gusto, con todo amor, y responsablemente, yo puedo apoyarlo. ¿Por qué? Porque yo estoy consciente de que si se toma una mala decisión, ¿ok? Yo soy corresponsable, porque la mala decisión se ha tomado en base a una desinformación. ¿Ves? Entonces, por mi parte, a mí me encantaría que todo el mundo supiera de lo que es materia de manejo de sólido dentro de la industria petrolera. ¿Ves? María, te tengo una propuesta, ¿no? ¿Qué te parece si la próxima semana ampliamos más, de manera más detallada este conversatorio? Porque yo sé que el tema es largo y tendido. Sí. Y bueno, nos ponemos de acuerdo y hacemos nuevamente una invitación para la próxima semana, ¿te parece? Pues ya con la presentación queda claro, yo se las voy a hacer llegar María me la hace llegar vía correo y se las voy a poner al señor embajador, y cualquiera que esté interesado me escriben vía WhatsApp. Y me escriben, sí. Y yo no, mira, si hay un grupo que está trabajando sobre el uso del coque, ¿ok? Y mira, que nosotros tomemos estas dos acciones nada más.